Bienvenidos a Jessica GTV, un espacio dedicado a Jimin y Jungkook. Si pensaban que la gira mundial de BTS ya lo había mostrado todo, lo que acaba de pasar en su última parada en Boston dejó a todo el fandom completamente sin palabras. Y es que no es para menos, cada show de este tour ha estado cargado de momentos inolvidables. Pero la noche en Boston superó cualquier expectativa. Durante todo el concierto, la energía estuvo al 100%. La agrupación entregó un espectáculo impecable, pero hubo un momento en particular. Un par de segundos en el escenario que paralizó a las redes sociales. Y que en cuestión de minutos acumuló millones de vistas en diferentes redes sociales. Sucedió mientras Jimin estaba en el centro del escenario, haciendo uno de esos movimientos de cadera que tanto lo caracterizan. Sabes perfectamente de qué hablo, ese estilo de baile fluido, magnético e hipnotizante que siempre hace que el estadio entero colapse. Sin embargo, lo que realmente desató una ola masiva de comentarios y teorías no fue solo el baile de Jimin, sino lo que estaba pasando justo detrás de él, la reacción de Jungkook. Desde que comenzó el concierto, la conexión entre el grupo y la audiencia fue insuperable. Pero si hay algo que todos sabemos sobre Jimin, es que cuando llega la hora de adueñarse del escenario, no hay nadie que lo haga de la misma manera. Jimin posee una formación en danza contemporánea y urbana que le permite transmitir una expresividad única. Sus movimientos no solo son técnicos, sino increíblemente cautivadores. Y cuando decidió soltarse en el escenario y hacer ese movimiento característico de caderas, la reacción del público fue inmediata. Miles de fans en el estadio estallaron en gritos de euforia absoluta. La atmósfera dentro del recinto era vibrante. El entusiasmo del público era tanto que se escuchaba retumbar en las transmisiones. Jimin estaba disfrutando el momento, mostrándose súper libre, profesional y seguro en el escenario. Sin embargo, mientras la audiencia celebraba lo grande, la cámara enfocó la perspectiva que estaba justo a unos pasos detrás de él. Aquí es donde la historia toma un giro que el fandom detectó al instante. Como muchos saben dentro de la comunidad, Jungkook es una persona sumamente transparente cuando se trata de sus emociones y su lenguaje corporal. Es ampliamente conocido entre los seguidores por ser muy expresivo. Cuando está feliz, sus ojos brillan, cuando algo le impresiona, lo demuestra sin filtro. Y cuando algo llama su atención de manera particular, tiene gestos muy específicos que el público ya reconoce a la perfección. Durante el momento exacto en que Jimin realizaba su baile, y el estadio entero gritaba de la emoción, la atención se desplazó hacia Jungkook. Al principio, Jungkook dibujó una pequeña sonrisa al escuchar la reacción masiva de la multitud. Sin embargo, segundos después, su expresión cambió de una forma muy particular. Se volteó levemente y comenzó a mover la cabeza de un lado a otro, en un claro gesto de no, no, no. Ese pequeño movimiento de cabeza duró solo unos segundos. Pero fue suficiente para que decenas de cámaras desde diferentes ángulos del estadio lo captaran con claridad. Los videos no tardaron nada en subir a las plataformas digitales, alcanzando tendencias globales en cuestión de horas. Dentro del fandom, siempre se ha comentado lo expresivo que resulta Jungkook. En situaciones donde Jimin interactúa de manera muy abierta o llamativa en el escenario. Es un tema del que se habla constantemente en redes. Jimin es una persona sumamente encantadora y carismática que atrae las miradas de todo el mundo sin importar quién sea, gracias a su aura y su simpatía natural. Por su parte, Jungkook suele dejar ver reacciones muy evidentes. Muchos seguidores recuerdan el famoso gesto donde suele empujar ligeramente la mejilla con la lengua cuando observa ciertas interacciones en el escenario. Algo que el fandom ha catalogado durante años como una señal de proteccionismo o territorialidad en tono de broma y fascinación. En esta ocasión en Boston, el ver a Jimin tan suelto y desinhibido bailando ante miles de personas, sumado al gesto de negación con la cabeza de Jungkook, hizo que las teorías en redes estallaran. La teoría del modo celoso. Gran parte de los fans aseguran que a Jungkook no le agradó del todo ver a Jimin ser el centro de atención con un baile tan llamativo y pero muy coqueto ante todo el estadio, reaccionando con ese divertido no, no, no.
que hizo recordar a muchos fans la vez que Jungkook no aprobó que Jimin fuera tan coqueto. Por eso, la reacción de Jungkook fue interpretada según muchos fanáticos como celos. Este momento ya quedó como un momento inolvidable del Tour Arirang. Un concierto impresionante, un movimiento de caderas por parte de Jimin que hizo temblar el estadio y un gesto de Jungkook que paralizó por completo a las redes sociales. Pero ahora me gustaría saber tu opinión, ¿tú qué piensas de este momento? ¿Cómo interpretas el no de Jungkook al ver la reacción del público ante el baile de Jimin? Déjame tu opinión y punto de vista abajo en la caja de comentarios. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle un buen me gusta al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte activando la campanita para no perderte nada del contenido de la gira. Nos vemos en el próximo video.